En el episodio de hoy les tenemos un invitado de lujo. Directamente desde las profundidades del conocimiento nos acompaña Adalberto Barrero, un terapeuta con más de 33 años de experiencia. Casi nada. Este pana no es solo un experto en hipnosis clínica, sino que también trabaja con psicoastrología, regresión a vidas pasadas y biodescodificación. Además, se dedica a dar cursos y charlas donde comparte todo este conocimiento que ha ido cultivando. Hoy les vamos a hablar específicamente de hipnosis clínica. Un tema que a muchos les da curiosidad, a otros les da como miedito, yuyu, cosita, ¿verdad? Pero tranquilos, aquí vinimos a entender cómo funciona y a conocer todos los beneficios que nos puede traer a nuestras vidas. Le damos la bienvenida a Adalberto. Adalberto, yo también te quiero dar la bienvenida por acá. De verdad estoy muy contenta de que nos acompañes en este capítulo de hoy, que a través de tu experiencia podamos desmitificar este asunto de la hipnosis, traerlo de la ficción a la realidad, porque sabemos que hay muchas personas que tienen dudas al respecto, o el que habla de la hipnosis de repente tiene una idea que no es la real. Entonces la intención es que las personas que nos oyen, que nos acompañen, puedan comprender de qué trata realmente la hipnosis y pues puedan ver los beneficios que tienen en diferentes aspectos y bueno, puedan las personas también compartir, que puedan escribir sus comentarios, preguntas a través de las plataformas en las que estamos, de acuerdo a donde nos estén escuchando. Puede ser Spotify, Apple Podcasts, nuestro canal de YouTube, en Instagram también estamos y bueno, también ahorita pues a través de tus propias redes. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que sea la primera de muchas. El tema de la hipnosis es un tema muy particular porque tiene muchos mitos, muchos miedos, muchos temores y por lo general la gente tiene bloqueo para entrar al proceso de desarrollar la parte más, vamos a decirlo que la parte más rápida, vamos a decirlo rapidito, el sistema terapéutico más rápido, más ágil y más fácil para poder resolver una problemática es la hipnosis. Yo le digo el F16, yo le pregunto al cliente, por lo general le pregunto, ¿cómo quieres ir en la terapia? ¿Quieres ir en patineta? ¿Quieres ir en tortuga? ¿Quieres ir en carro? ¿Quieres ir en tren? ¿O te quieres montar en un F16? Para la gente que tiene mucho tiempo lidiando con una situación particular, un karma o un conflicto repetitivo, ya mucha gente ha hecho varias terapias y no ha podido resolver situaciones, sino sencillamente la situación sigue manteniéndose. Por lo general, dicen, no quiero perder más tiempo, no quiero hacer más terapia, no quiero perder terapia, no, yo quiero ir directo al grano. La hipnosis es el sistema más rápido, más eficaz y más concreto para accesar a la información, para poder saltar la situación, para trascender el karma, para pagar el karma, para saldar la situación pendiente. Es el sistema Adalberto, pero rápido. te me estás yendo en F16, ya vaya. Vamos a empezar pregunta por pregunta porque hay gente que yo le pregunté a varias amigas y hemos tenido así como feedback de qué preguntas le harías tú a alguien si no sabes nada de hipnosis. Claro. Entonces, gordita. Bueno, no, pues yo pienso que vamos a empezar como siempre hemos comenzado con nuestra intención, nuestra respiración. Por eso digo, ya Alberto, ya aquí nos montamos, ya estamos montes. En el avión. Bueno, vamos a tomar una respiración profunda todos y así nos alineamos un poquito. Ok. Natalie, ¿cuál es tu intención para el episodio de hoy? Bueno, sí, pues como lo dije en un principio, que comprendamos realmente de qué trata la hipnosis y todos sus beneficios. Traer de la ficción a la realidad. ¿Mm? Tú, Yanay, vamos a empezar por ti y pasar. Ahorita se llama Alberto. La mía es ofrecerle
como siempre, tratando de ofrecerles herramientas a nuestros oyentes, que no solamente hay un solo camino, y este es otro camino por el cual se puede llegar a sanar esas partes o alinear esas partes que ya sentimos que no nos están sirviendo. ¿Y Adalberto? Bueno, la intención es informar y brindar la capacidad de que la persona o el que esté escuchando pueda quitarse los miedos y usar esta herramienta con cualquier terapeuta o psicólogo, psiquiatra, porque son distintos sistemas y terapeutas que manejan la herramienta para poder accesar a la sanación mucho más rápido, mucho más ágil en el sentido de la búsqueda, en esa búsqueda de sanación o esa curación. Perfecto. Bueno, ya tú empezaste y nos empezaste a dar como un abreboca bien profundo de lo que es la hipnosis. Pero una de las cosas que yo pregunto y que la gente pregunta es, ¿qué se diferencia de esa hipnosis, sabes, de show que le dice a la gente, te duermes, pa, y la gente cae, a la hipnosis de terapia o la hipnosis clínica? Ok, hay una gran diferencia entre una y otra. Se le llama hipnosis de circo, ¿ok? Hipnosis de circo, hipnosis, a veces hasta tiene el nombre de hipnosis callejera, porque hay personas que trabajan bajo el proceso de ir a la calle y hipnotizar. Este, el sentido de esta hipnosis es demostrar, ¿ok? El nivel de vulnerabilidad de la mente humana y el poder de la sugestión y la manipulación a través del verbo y la palabra para poder ejercer fuerza y control y poder sobre otro. Por eso se llama hipnosis de circo, hipnosis de calle. Realmente no tiene ningún tipo de argumento, vamos a decirlo, clínico, médico o terapéutico, sino que sencillamente es un proceso demostrativo, por eso le llama de show o de circo, para demostrar el nivel de la capacidad de vulnerabilidad de la mente o de la psique humana a través del verbo y a través de algunos toques en algunas partes del cuerpo para poder neutralizar la conciencia humana y penetrar en la mente subconsciente. La diferencia con la hipnosis terapéutica, que tiene la función, o es el procedimiento es de sanar, resolver, trascender traumas, conflictos, patologías, vicios, drogas, alcohol, es hacer un proceso para ir al origen del conflicto que genera que la persona tenga un proceso traumático o no pueda saltar una situación que se le repite una y otra vez. Y ahí es donde entra la diferencia del circo y la diferencia de la hipnosis terapéutica como un sentido de sanación, un sentido terapéutico como tal. Ahí es donde entra la diferencia total. Pero hay que aclarar que la hipnosis de circo ejerce un peligro, pues no sabemos quién y cuál es la intención del que ejerce ese poder y ese control y ese nivel de sugestión. A diferencia del trabajo terapéutico, que son personas que están certificadas y especializadas para brindar un servicio de ayuda al cliente completamente diferente. Ok. Bueno, no, está muy bien. Y eso es como quien dice que utiliza la herramienta para el mal o para el bien. Eh, Exactamente. Ahí podemos ver también la psicología y la psicología oscura. Son dos temas en la psicología para el bien, psicología para el mal. Claro, claro. Y todas las hipnosis son igualitas, o sea, ¿existen tipos diferentes de terapias de hipnosis o todas son iguales? Ok, mira, los sistemas terapéuticos cambian dependiendo del enfoque del terapeuta, valga la redundancia. Eso significa que, ejemplo, en el psicoanálisis, una persona que trabaja con Lacan, otro que trabaja con Freud, otro que trabaja con Jung, van a buscar sistemas diferentes o van a usar sistemas diferentes o lo que trabaja con la hipnosis ericksoniana. O sea, van a buscar sistemas diferentes y van a cambiar sistemas en el sentido de la búsqueda de qué, de la profundidad, del tiempo,
y el tema que se va a desarrollar en función a esa búsqueda del terapeuta. Ejemplo, estamos hablando de que en la biodescodificación, en la neuroemoción y en hasta el mismo trabajador de constelación familiar puede utilizar la hipnosis. O sea, son sistemas terapéuticos donde se va a buscar el enfoque que posea el terapeuta en esa búsqueda. Además de el enfoque del terapeuta, también está lo que el terapeuta consiga en el desarrollo terapéutico en campo, o sea, en la oficina o en el renglón de la oficina, y que encuentre que necesita desglosar, sacar o desbloquear. Por ejemplo, podemos ver que hay hipnosis para vientre materno. Hay hipnosis para la parte postraumática, o sea, un accidente que ocurrió, se desbloqueó el cerebro, no recuerdas nada. Hay hipnosis para cualquier tipo de trauma infantil, violación, abuso sexual. Hay hipnosis por ejemplo, el que trabaja con el transgeneracional, la epigenética, el que trabaja con el clan familiar, el árbol genealógico, va a usar la hipnosis para entrar 4 generaciones en el árbol genealógico de los antecedentes y la información de 4 generaciones atrás que ya están fallecidos. Entonces, hay hipnosis o hay hipnotista que va a buscar y lo conecta, por ejemplo, que se ha visto, no sé si recuerdas de Brian Weiss, que tiene el libro famoso de Muchas vidas, muchos sabios, donde él habla, donde se comunica hace una especie de proceso de canalización, que es lo que hoy día en la terapia moderna nos llaman canalización. Para aquellos tiempos era me comunico con seres de otras dimensiones, donde esos seres de otras dimensiones me comunican información que es de otro tiempo, de otro momento y de otro nivel de conocimiento, el cual como humano común y corriente no tenemos acceso. Entonces, hay diferentes temas, lo que va a condicionar esto es la capacitación que tenga el terapeuta. Y ahora, Dalberto, ¿cuáles serían los mitos más comunes que se presentan así? ¿Qué se te ocurre ahorita? El mito más común y el que tiene más miedo, ¿ok? Es, y si me quedo pegado, porque esa es la terminología venezolana, y si me quedo pegado, si me muero, en el proceso o en el procedimiento. Entendamos que los orígenes, presten atención aquí, los orígenes de la hipnosis están basados, fundamentados en utilizar la hipnosis como mecanismo de anestesia local y anestesia profunda general para individuos que tenían que amputar Eso piezas. es 1800, ¿verdad? Estamos hablando de los Sí. orígenes del origen, donde se utilizaba el mecanismo de la mente para desbloquear el dolor. Entonces, si nosotros lo llevamos a este punto actual, en este momento, estaríamos que el miedo más profundo del ser humano en general, en el mundo entero, es el miedo a la muerte. Es el miedo más bizarro, más arcaico, es el miedo a la muerte. Por lo tanto, el miedo más importante y el tema más interesante de la hipnosis es, ¿y si me muero en el procedimiento? ¿Y si me quedo pegado, como decimos nosotros aquí en Venezuela? ¿Y si me quedo ahí y después no me oyes y después me voy? Ese es el mito más grande. Aquí, por lo general, hasta ahora, terapéuticamente, no hay registro alguno que hable de que alguien se muera en un procedimiento. ¿Ok? A pesar de eso, cada terapeuta o cada psicólogo, psiquiatra, médico o cada especialista en la materia, de una u otra manera, para resguardar cualquier tipo de criterio y de ética profesional, utiliza sistemas de protección para que no haya ningún tipo de alteración, especialmente en el tema nervioso, en la ansiedad, en el estrés o en el proceso de expectativa, porque todo el que viene a una regresión o a una hipnosis viene con expectativas, con miedos, con temores, con ansiedades,
y tenemos en cuenta de que si la persona viene a sanar una situación o un conflicto particular y viene con ese estrés adicional, además de que puede tener en la mente de que yo fui Napoleón, fui Cleopatra, fui Hitler o fui no sé quién, y entonces, y si me consigo con un panorama desastroso de esa vida o de ese conflicto, viene con todo eso. Nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que hacemos nosotros por lo general, es bajar ese nivel de ansiedad y ese nivel de miedo. Nadie se ha muerto, es falso que te mueren en la hipnosis. Lo que sí muere, y lo digo entre comillas, es el conflicto que traes si te conectas. Si hay una conexión verdadera, se muere el fantasma, se muere el conflicto, se muere el tema que te aqueja, se muere esa, y tú pasas al siguiente nivel de aquello que tenías aquejándote la vida o generándote un conflicto particular. Eso sí muere. Y a eso uno tiene que decirle, vamos para allá. Ahí podríamos estar entrando entonces en ver los beneficios que traería a utilizar la hipnosis con fines terapéuticos para la salud mental. Como dices tú, pues, o sea, puede morir esa parte que está bloqueando, que está generando un problema de ansiedad, que está generando un trastorno mental. Y Eso. efectivamente ahí uno puede hacer un giro, un grado, un cambio que se pueda dar a nivel de la mente y como dices tú, esa parte ya muere porque la persona crea un nuevo código, un nuevo programa. Exacto. Mira, fíjate algo particular, les converso sobre esto porque creo que es muy importante hacer la acotación en cuanto a este tema aquí, y es que el ser humano tiene la naturaleza de temerle a lo desconocido. La hipnosis es un tema de le temo a lo desconocido, pero el ser humano también le teme a los cambios. Entonces, lo difícil que es que una persona vaya a sanar sus conflictos, sus problemas, sus traumas, sus tragedias en terapia, es difícil. Cuando se le plantea la hipnosis es otro nivel de dificultad en cuanto al miedo y al temor. El tema aquí es dar la oportunidad de concientizar a la persona que más difícil es cargar una mochila o un bolso de conflictos, de traumas, de tragedias en la espalda, cargarlas durante muchos años y morirte y dejarle todo ese saco de basura a las siguientes generaciones sin resolver esa problemática. Aquí la clave es que si necesito sanar algo, necesito tomar una decisión de buscar ayuda. Esa es la primera opción. Y lo ideal es que caigas en las manos más adecuadas para que esa ayuda sea la más efectiva, la más rápida, la más dinámica o la más conveniente para ti, porque no todas las terapias funcionan para todo el mundo, ni todos los terapeutas funcionan para todo el mundo. Claro, claro, cada uno es como un zapato. Tú te lo pones y ves si te sirve. Si la horma te ayuda a caminar bien, con ese camine, mija. Y es Exacto. ensayo de error, hay que probar, porque uno tiene que agarrar y a vivir con el terapeuta la experiencia y decir, mire, ¿sabe qué? Esto no es para mí, me voy con otro. Y Exacto. hasta que consigues al terapeuta que le da el clavo. Queda claro. Eso es como cuando vas al mecánico. Va- Vas a llevar el carro y lo llevas al mecánico, el mecánico hasta que consigues el que sí escuchó el ruido, ya digo, es esto. Bueno, así también funciona aquí. Igualmente en la parte médica, muchas veces vamos al médico, no da con el medicamento, con la medicina, con el punto de, bueno, tienes que ir a otro y a otro, y llegó al punto donde, y ahí te quedas. Conseguí lo que necesitaba, sanó, me curó, y ahí te quedas. Ya, Claro. Tú mencionaste al principio, que la hipnosis también ayuda para las adicciones. O sea, porque las adicciones no solamente son de sustancias, ¿no? Adicciones también hay a la comida, adicciones a la pornografía, adicciones a comprar, adicciones al telefonito, a los electrónicos, que esa es la nueva adicción. Entonces, ¿cómo ayuda la hipnosis para ese tipo de adicciones? Es interesante que ahí sí hay que desmitificar el tema aquí porque la gente cree que va a hacer la hipnosis y automáticamente se despertó de la sesión y ya dejó de fumar, o ya dejó el alcohol, o ya dejó las drogas. Mi recomendación siempre es, primero entrar, por ejemplo, si estamos hablando de drogas químicas, estamos hablando de cigarrillo o estamos hablando de alcohol, lo mejor que existe es Al-Anon o Alcohólicos Anónimos
y todos los derivados, porque también hay para ludópatas, o sea, entrar en un proceso de limpieza y de purificación y técnica, que ellos son los mejores dominando ese tema antes que cualquier otra cosa. Y después de pasar por eso, porque es la química más compleja o la más fuerte, entrar en proceso de hipnosis antes, o sea, por supuesto, es primero el trabajo con el anónimo, primero con alcohólicos anónimos o con las sustancias, que ellos manejan sus 12 pasos para ellos posteriormente, después que tengas una proceso terapéutico, una limpieza interna de que te mantengas limpio por más de, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses o un año, entrar con el proceso de hipnosis para erradicar completamente. Pero, por supuesto, tenemos otros tipos de adicciones, adicciones al azúcar, adicciones a la pornografía, adicciones, o sea, y aquí podemos trabajar ese tipo de procesos en base de buscar el origen de la pulsión inconsciente que posiblemente no exista aquí en este tiempo, o sea, no te pertenece a ti, sino que le pertenece a un abuelo, a un tío, a un tatarabuelo, a bisabuela, y esa herencia, esa epigenética, esa genética va a programarte a ti a la fecha tal, en el tiempo tal, a la edad tal, va a generar y esa activación, lo que hacemos es, bueno, vamos a buscar dónde ocurrió eso, con quién ocurrió eso, vamos a apagar el switch, vamos a cerrar la situación y la vas a poder ver. Fíjate que hay una ventaja en la hipnosis. Hay muchos sistemas terapéuticos que son una maravilla, ¿ok? Pero la ventaja de la hipnosis es que mientras que estás en el proceso con tus ojos cerrados, en el proceso de la hipnosis, tú vas a ver con esos ojos cerrados, vas a ver el evento, los eventos y los acontecimientos. O sea, no es una terapia. Yo no es que soy crítico de terapias energéticas, sino que la diferencia es, por ejemplo, la terapia del péndulo. Hay una terapia que se llama de respuesta espiritual, o algún tipo de situaciones donde manejan el péndulo. Ahí te dicen que te están limpiando, te están sanando, que con un código tal te van a resolver. Yo no digo que no funcione, digo que no es lo mismo que tú estés viendo lo que el terapeuta te está programando, te está dando, a que tú en el proceso hipnótico con tus propios ojos internos, porque tú estás a ojos cerrados, tú veas la película, veas a tu abuelo, veas a la abuela, veas a la bisabuela, veas el evento, veas la tragedia, veas el trauma, sientas en el cuerpo el dolor, la situación, la frustración, las lágrimas, a que te digan, no, mira, en tus vidas pasadas, no, tu abuelo hizo esto, hizo el otro, a que tú lo puedas ver, lo puedas vivenciar y te traigas la historia. Y cuando vas a que tu familia, le preguntas al abuelo, le preguntas a tu mamá, mamá, pasó esto, ocurrió esto. Y la mamá queda así como en shock y le dice, pero ¿quién te contó eso? Si eso es secreto de familia, nadie sabe eso. O sea, la diferencia de una cosa a la otra es este nivel de experiencia que tú te traes con los ojos internos del alma o del espíritu a la hora de la terapia. Ya, Sí, entonces, para retomar así otro, o para resumir la parte de las adicciones, entonces recomendado primero que la gente vaya a hacerse un detox, Ajá. que vaya a un centro, a un sitio especializado donde pueda hacerse su detox y ya Ujú. después que tenga por lo menos unas ciertas semanas sin consumir la sustancia, ahí empieza el proceso de hipnosis, de Oh. hipnoterapia. Y Ok. que va a ser realmente un proceso de acompañamiento, no se va a ser un proceso de acompañamiento, porque recuerda que con una adicción es el prolongar un hábito durante muchos años y que se tiene que desprogramar el hábito bajo darle un nuevo nivel de conciencia y de práctica al cuerpo, al alma y al espíritu. Entonces, se trabaja con hipnosis, se desbloquea lo que está aquí adentro, pero se continúa con el mantenerte limpio para toda la vida si es necesario en el caso de adicciones fuertes como la cocaína, la droga, la química como tal o el alcohol. Adalberto. Y claro, aquí estamos viendo entonces también esto con un enfoque que tiene mucho que ver con la salud mental. Ahora, a nivel de la salud física, cuando una persona tiene una enfermedad crónica o una enfermedad
X, ¿verdad? Que la persona elige buscar una forma que no sea con fármaco, con cirugía, con tratamientos invasivos, sino con la hipnosis. ¿Cómo has sido, o sea, cómo ves tú también cómo esto puede ser beneficioso para tratar enfermedades físicas? Que, está muy buena la pregunta. Cuando estamos hablando de enfermedades físicas es muy importante hacer la aclaratoria para aquel que esté enfermo o para aquel que tiene alguna patología o algún tipo particular importante en su salud, que la hipnosis es un sistema que acompaña la terapia que el convaleciente está viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la hipnosis no va a suplantar la medicina. Esto es muy importante. Si usted tiene una medicación, un tratamiento médico, no se recomienda suspender nada hasta que usted le diga al médico, está limpio, está liberado, ya no hay nada, ya quedó nada, ¿ok? La hipnosis no va a sacarlo directamente de eso, va a limpiar. Recuérdense que está más que comprobado que la mente ejerce total fuerza y poder sobre el cuerpo físico. Por lo tanto, el 90% de las enfermedades y patologías están relacionadas con los conflictos mentales y emocionales y todo el tema relacionado con la manera, la perspectiva, la percepción de ver la vida. Especialmente cuando estamos condicionados con religiones, condicionados con la política, condicionados con el Estado, el país, la raza, la religión y todos los temas condicionantes. Pero también no hay que hacer caso omiso de la herencia que poseemos, la genética que tenemos y que esa genética va a ejercer una fuerza y un poder completamente y totalmente sobre nosotros. Entonces, más allá, por supuesto, aquí va a haber un choque técnico en la parte médica ortodoxa y la parte médica moderna, donde ya el médico de una u otra manera está tomando en cuenta los sentimientos, las sensaciones, el sentir, la parte humana, la perspectiva de cómo ve la vida. Pero sí, la hipnosis ejerce una fuerza para buscar, ¿qué buscamos nosotros cuando se trata de situación de salud? Buscamos el origen. Nosotros en todo proceso vamos a buscar el origen que genera eso. Por ejemplo, hay un término en biodescodificación y en el transgeneracional que se llama la fecha de aniversario. En la fecha de aniversario es, por ejemplo, o sea, para que podamos entender, la fecha de aniversario es, por ejemplo, si tú, te ocurrió un evento el 10 de diciembre y el año que viene posiblemente te pase un evento similar el mismo 10 de diciembre y el siguiente año te vuelve, eso significa que estás encerrado en un bucle repetitivo donde el 10 de diciembre el programa mental ejerce una fuerza y un poder para generarte un conflicto, ya sea de salud. Hay gente que se enferma mensualmente, hay gente que se enferma anualmente y no se dan cuenta que está ligado a una fecha aniversaria. ¿Cómo nace esto? Esto nace de que nosotros somos células copiadas, o sea, nosotros somos clones. O sea, suena loco, pero nosotros somos los clones del 50% de mamá, del 50% de papá. Al ser clones, todos nosotros somos copias. Lo que hacemos es copiar una cosa de otra. Por eso es que la originalidad casi que se le llamaría la excelencia de la mente humana, porque es uno solo violando la naturaleza de la copia humana para hacer algo completamente diferente. Pero por lo general, el error humano a nivel de programación es que somos copias baratas de copias. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Si somos copias baratas de copias, en nuestra genética, en nuestro ADN, la copia va a ejercer una fuerza donde nos va a decir a tu mamá se divorció cuando tenía 30 años de edad y tú llegaste, cumpliste 30 años de edad y de la noche a la mañana el matrimonio perfecto, fecha de aniversario, ¡pah! Se acabó el matrimonio. ¿Qué quiere decir con eso? Que tenemos un programa ahora, que es donde entramos como en la clave de lo que diríamos en la física cuántica, observar el observador, es donde nosotros tenemos que empezar a observarnos a nosotros mismos para entender que tenemos un proceso
que genera un programa que nosotros no vemos. Pero si estamos tan entretenidos con las noticias, con Donald Trump y con lo que pasa en el mundo, entonces automáticamente nuestro entretenimiento y el celular vamos a poder ver que todo se repite una y otra vez. Claro, porque hasta La que nos... la hipnosis tiene su fuerza y su poder en este punto. Sí, y haciendo y recalcando de no suspensión de medicamentos, de no suspensión de tratamiento y de irse acompañado con el médico tratante para hacer como que dice el engranaje entre lo físico, lo mental y lo emocional y poder desaparecer esa patología. Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno. Nada, a nivel científico. Ya me acordé, que era que hasta que uno no lo trae a conciencia, no lo vas a sanar, porque hasta que uno no se da cuenta que tú estabas diciendo ser el observador, y nosotros casi que en cada episodio hemos nombrado que para todo tenemos que ser el observador, que hasta que no traigamos esa conciencia no lo vamos a sanar porque no vamos a saber que vamos a sanar. Exactamente. Mira, hablando sobre ese punto, aprovechando este momento, hay clientes que me dicen, Alberto, yo sé lo que tengo que sanar. Yo sé que fue mi papá quien abusó de mí cuando tenía 3 años de edad y pasó esto, sucedió esto. Eso ha generado que yo no pueda tener orgasmo. Eso ha generado que yo tenga miedo en las relaciones de pareja. Yo sé lo que tengo. Y yo le digo, ajá, ¿pero tienes pareja? No. Entonces, el saber la problemática que tienes no ejerce ningún poder para desaparecer la problemática. O sea, que mientras que el síntoma permanece, si mientras que el síntoma permanece, eso te indica que tú estás enfermo o estás en patología. Y a pesar de que tú sepas cuál es esa problemática, la idea es sanar realmente desde adentro para que realmente el síntoma desaparezca. Pero mucha gente dice, ya yo sé qué es lo que me pasa, yo sé lo que tiene, pero a veces saberlo es hasta contraproducente. Un ignorante a veces tiene más facilidad de ir a buscar la ayuda que una persona que sabe cuál es el problema, porque creyendo que sabe el problema, cree que lo tiene resuelto, que lo tiene agarrado así por la barba y y no va en busca de ayuda. Y la clave es, busca ayuda. Sí, el observar y accionar, porque si no accionamos, entonces nos quedamos en el aparato ahí pegado siempre. Ya, Nada va a cambiar. completamente. ¿Qué ibas a decir, Natalie? Sobre la parte científica, que a mí siempre eso me encanta, ¿no? Porque uno pues anda buscando también como ese respaldo que da la ciencia con respecto a esto que estamos hablando, que es muy poderoso. Yo también conecto muy bien con todo lo que tú estás hablando porque, bueno, efectivamente lo practico también en mis consultas y uno ve el efecto que esto genera. Ahora tú, si tienes alguna referencia a nivel científico, cómo se respalda la hipnosis o de repente algún libro que pueda sugerir a algún... Mira, la hipnosis, por ejemplo, Enrique Corbeira, que es el famoso pionero de la biodescodificación y ahora la neuroemoción y ahora él la clave para él es la hipnosis para todo lo que va a resolver y realmente cuando quiere entrar en un proceso que muchas veces baja la biodescodificación como en la búsqueda de que me duele la cabeza, ajá, entonces bueno, resulta que tienes un problema con la desvalorización y la parte tal y más allá de esa búsqueda de encontrar el sentido de por qué te duele la cabeza, la terapia o el terapeuta o el especialista usa esa hipnosis para encontrar la clave del para qué. Y Enrique Corbera es uno de los pioneros en esta búsqueda, no nada más para resolver la problemática, sino para hacer la conexión con el transgeneracional familiar. Entonces no es nada más que me duele la cabeza. Entonces tienes un rollo con las figuras paternas, tienes un rollo con las figuras de autoridad que tienes que buscar atrás, que lo más seguro es papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, donde tienes que resolver esa problemática intelectual, porque es la cabeza.
Entonces, ahí es donde entra, pero bueno, Enrique Corbera sería como lo más dinámico, más rápido en ese sentido, donde puede haber una combinación de las dos cosas, la biodescodificación con la hipnosis y para resolverlo. Hay terapeutas que ya no hacen más nada, sino que hacen hipnosis en la búsqueda de resolver la situación. Por ejemplo, yo utilizo distintos sistemas terapéuticos porque no todo el mundo va directamente a la hipnosis. Hay gente que necesita ir en patineta, hay gente que necesita ir en morrocoy, poquito a poquito, me vas llevando a la terapia porque si no me asusto. Entonces, hay que entender que cada ser humano tiene un mecanismo de vivir la terapia de manera diferente. Y como te dije, hay miles de terapias, hay miles de sistemas y pare de contar lo que viene, porque ahorita, es más, fíjate, esta problemática la vamos a tener muy pronto, que ya está encima, pero ya hay gente que está haciendo constelaciones familiares con la inteligencia artificial. Entonces, me imagino que dentro de poco va a haber hipnosis con la inteligencia artificial, que ya viene en camino, eso debe estar dentro de un poquito. Esta problemática con la falta de conciencia y de espíritu humano en la terapia va a generar un descontrol, un desorden y un nivel, y genera científicamente un nivel de preocupación mundial que ahorita yo todavía no he visto el gremio psicológico, el gremio psiquiátrico o el medio médico haciéndose voces de esto, porque si te das cuenta, hasta hace poco se dijo que gracias a la inteligencia artificial hubo una cirugía perfecta. Entonces tú dices, imagínate, entonces, sí, de verdad vamos a ser desplazados, pero a veces necesitamos el error humano para algunas cosas particulares, hasta en la terapia. Sí. Y uno puede hacerse una autohipnosis. Está interesante la pregunta. Mira, en YouTube pueden conseguir miles de autohipnosis, pero Pero funciona. La pregunta es, ¿funcionan así a nivel terapéutico? a eso voy. La función, que fíjate que cuando iniciamos el programa, el podcast del día de hoy, es ¿cuál es tu intención? Respiramos y ¿cuál es tu intención? Este, la visión y la intención del terapeuta o el del que hace la hipnosis, genera que tú busques lo que vas a buscar o encuentres lo que estás necesitando. Cuando se hace una autohipnosis, ¿qué estás buscando encontrar? Y estás claro de lo que vas a buscar, porque si tú no estás en un proceso interior de búsqueda interna profunda, con apoyo psicológico, mental, terapéutico, donde estás estudiando, te estás capacitando, estás resolviendo, estás estudiando constelaciones familiares, estás estudiando biodescodificación, estás estudiando psicoanálisis, estás estudiando, te estás formando, yo diría que la autohipnosis ejerce fuerza y poder porque vas en búsqueda de algo a nivel personal. Cuando no tienes el acompañamiento, la guía terapéutica, posiblemente lo que estés buscando no es lo que necesitas, no es lo que realmente va a generar fuerza y poder, porque intelectualmente vas en búsqueda de algo que completamente no tiene nada que ver con tu karma, con tus conflictos o con tus traumas, sino que vas a buscar completamente algo diferente. Hey, Adalberto, todos los negocios que hago se caen, no pego una. Entonces me voy a hacer una regresión a vida pasada para ver si yo le robé el juguete al niño Jesús o hice maté a alguien. Exacto, pero si tú te das cuenta y revisamos el árbol y la transgeneracional bajo, ya sea biodescodificación o ya sea bajo transgeneracional, la epigenética o cualquier sistema como las constelaciones familiares, vamos a revisar que tienes todo el clan femenino dañado, la parte financiera y económica, y hay que resolver esa problemática. Tienes otras cosas que sanar con papá. Resuelves todo eso y de repente vamos a vidas pasadas si tú quieres, pero la autohipnosis sin conciencia, sin educación o sin estudio o sin una búsqueda concreta y clara, no va a generar nada. Además de que tú te vas a conseguir todo lo que te dé la gana y la hipnosis para sanar las bases económicas. Ajá, pero y tú estás haciendo la hipnosis con el abuelo, el bisabuelo, lo estás haciendo el abuelo con la abuela, la bisabuela, la tatarabuela. No, estás haciendo una hipnosis para que el hombre o la mujer va a conseguir plata. No sabes qué te están introyectando adentro de tu mente.
Adalberto, y en base a tu experiencia en este trayectoria que llevas pues aplicando hipnosis, ¿hay algún caso de éxito que te llegue en este momento que puedas compartirnos? Por supuesto, guardando la confidencialidad del paciente, del cliente. Bueno, tengo muchos, pero ahorita me acordé de uno en particular. Tuve una clienta que me dice, quiero trabajar la rabia que tengo con mi madre. Yo no puedo ver a mi mamá. Yo no puedo ver a mi mamá porque es que es la rabia y yo no sé por qué tengo esa rabia. Y bueno, yo me voy directamente con ella a hipnosis y voy probando siempre en hipnosis tenemos que ir viendo qué es lo que el cliente necesita y qué es lo que posiblemente haya ocurrido. Si estamos hablando de una rabia, lo primero que yo hice fue llevarlo al vientre materno. Necesito saber qué ocurrió en esas aguas intrauterinas en 9 meses. ¿Ok? Porque por lo general, cuando tú dices, tengo una rabia, tu mamá es una hija de su mamá, ya tú tienes un registro de dónde viene la rabia, ¿cierto? Pero cuando no hay, cuando la madre es buena, cuando la madre es protectora, la madre es cariñosa, y tú dices, pero ¿qué pasa aquí? Porque yo siento esta rabia, entonces la información está encapsulada en ese inconsciente. Entonces, vamos y la llevo al vientre materno y conseguimos que la madre en ese tema es abandonada por el padre de la niña y además de que es abandonada empiezan todos los temas y las críticas de sus familiares de que iba a tener un hijo, empieza a sentir que tiene que abortar. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, porque el hombre se fue, la abandonó y además de eso empieza a sentir las críticas del padre y la madre, pues se tiene que quedar a vivir en la casa. Entonces, todo eso lo conseguimos en vientre materno. Yo hago un trabajo de resolución, de perdón y de trabajo interno. La persona despierta llorando, sintiendo y recordando, y ahí entiende, dice, el primer insight es, con razón, ya sé. O sea, con razón esa rabia que yo no sabía de dónde venía, si mi mamá me quería matar, o sea, me quería sacar. Pero en ese trabajo también está la visión de que puede ver, sentir y vivenciar no nada más el instinto de la madre de supervivencia ante el clan familiar de hoy, será que aborto? Sino que también siente el miedo de la madre, siente el abandono del padre, siente el rechazo de la familia y dice, wow, pobrecita mi mamá todo lo que sufrió, mi mamá todo lo que pasó y todo lo que se tragó y de paso me dejó nacer. En ese momento ocurre una explosión de conciencia donde ya la parte oscura de casi mi mamá me aborta pasa a un segundo plano con que no me abortó, me ama y me dejó viva, aquí estoy. Pero el resultado de esa pequeña chispa de que casi me aborta genera la rabia y el rechazo inconsciente hacia la madre y automáticamente eso generó un conflicto de toda la vida. El tema interesante es que la mujer me llama al siguiente día llorando por el teléfono. En aquella época era teléfono y era celular. Me llamó al teléfono y me dice, llorando, mi mamá me acaba de besar y abrazar y he sentido el amor más grande del mundo. Nos hablamos y conversamos como nunca jamás en la vida. Entonces, eso es un ejemplo claro de cómo funciona la hipnosis en este tema de resolver. Fíjense que la clave es, la hipnosis es la herramienta que ayuda a que la conciencia se haga presente ante la inconsciencia de la mente humana. Eso significa que nosotros podemos autosanar a nosotros mismos al colocar las cosas tal cual son, pero nosotros no nos gusta la verdad, no nos gusta la realidad, y nosotros vivimos adornando la verdad, somos escapistas de la verdad, y al no afrontar la verdad, perdemos la conciencia. En la psicoterapia mental
Hay un dicho de Fritz Perls que dice, una rosa es una rosa. Si yo coloco una rosa aquí en mi mano y le digo, descríbeme la flor, la rosa, y usted me va a decir, es una flor, es amor, es pasión, es lujuria, romance, es el amor más lindo. Todo eso lo inventaron ustedes en la mente. Para saber qué es la rosa, usted tendría que ser una rosa. Entonces, ¿qué quiere decir una rosa es una rosa? Las cosas son lo que son, no las adorno. Entonces, la conciencia en la humanidad de observar, el observador, está en aprender a ver las cosas tal cual son, perdonarlas, aceptarlas, digerirlas, tragarlas, masticarlas, digerirlas, y se acabó el rollo. En la hipnosis lo que hacemos es, como estás bloqueado, como no quieres perdonar, como no quieres sanar, como no tienes la información completa, vamos al origen y ahí ahí hacemos una cirugía. ¿Qué se hace en hipnosis? Te lo voy a decir en términos modernos. Hacemos una cirugía cuántica, porque estamos viajando a distintos niveles, en distintos niveles al pasado. No nos estamos viendo al futuro, es netamente al pasado. Eso es lo que hacemos en hipnosis. Ya. Y así, Y perdón, y bueno, pero para que agarrar el hilo con este caso que acabas de mencionar, así como esta paciente fue como de un día para otro, vivió la experiencia de la hipnosis y al día siguiente se sintió sanada. Imagino pues que, pues sé que así ocurre, ¿no? Que no todos los casos son iguales, que hay casos que requieren varias sesiones, varias terapias, con Sí, cada persona, de pues, acuerdo a sus necesidades. hay terapias que lo llaman, por ejemplo, hay una sistema terapéutico que lo llama el pelar la cebolla por capas. ¿Ok? A veces los sistemas de resistencia no nada más están en el nivel de la conciencia, sino que los sistemas de resistencia también se van a conseguir adentro a nivel inconsciente o en el subconsciente colectivo. Entonces, a veces vamos a tener que entrar una, dos o tres veces en ese sistema para ir quitando la capa de resistencia a sanar, a resolver el conflicto o la situación. A veces se tiene que pedir hasta permisos especiales para poder resolver esa problemática porque no hay acceso, porque si es acceso denegado, o sea, es como que está en la computadora realmente, y cuando vas a entrar, que ya sea un hipnotista y un terapeuta, uno lo que hace es hackear la mente como computadora. Entonces, cuando vamos a hackear la mente, vamos a meter el virus de la verdad y no dejamos el virus de la mala impresión y de la mentira. Cuando intentamos hackear, entonces llega y nos dicen no, acceso denegado. Entonces, hay que trabajar en distintas capas y a veces nosotros no nada más es que enviamos al cliente a que siga haciendo hipnosis, sino que, mira, necesito que empieces a hablar con tu mamá, necesito que vayas al cementerio a hablar con tu mamá que está enterrada, necesito que hagas un perdón con el tío fulano de tal, necesito que vayas, necesitamos hacer una obra o un trabajo terapéutico acompañado de otros sistemas terapéuticos, como ejemplo la psicomagia de Jodorowsky o otros movimientos como la psicoterapia gestal, para mover el cuerpo, la memoria muscular, la mente, el corazón y los sentimientos. Y entonces hay poder desbloquear ese acceso denegado, pero este es como quien dice, como ya dicen en psicoterapia gestal, esto es danzar con las resistencias, un baile. Uno va a bailar el son de las resistencias, no de la mente del cliente, de las resistencias internas que tiene el cliente para sanarse. El cliente dice, voy a hipnosis, ya me sané. No, a veces tenemos que ir a 3 sesiones porque en la primera no se conecta, en la segunda no se conecta y en la tercera, listo, ¡pum!, penetramos. Pero para llegar a la tercera posiblemente tenemos que mandarlos a hacer un trabajo psicomágico o un trabajo de cuerpo, un trabajo X o unos perdones o cartas o otros sistemas para poder desbloquear y hackear esa mente real. Y cualquiera puede ser hipnotizado. Yo sé que acabas de decir que puede que tome varias sesiones, pero cualquiera puede ser hipnotizado. Mira, hay un gran porcentaje de que el 70-80% de las mujeres se hipnotizan así, a menos de que esa mujer esté muy emparentada con el clan masculino
o sea muy masculinizada o haya tenido que adoptar la energía muy masculina y haya interferencia de un gran porcentaje para que esa mujer se conecte. Y el otro porcentaje, diríamos que es el 20, casi que el 10 o el 20, máximo el 30% de los hombres para poder conectarse, ya que manejamos la otra porción del cerebro, que es el contrario, es la mecánica, es la matemática y la base científica, entonces automáticamente va a costar mucho más que la figura masculina se conecte, va a haber más requerimientos de sesiones o de trabajo para accesar a esa mente. Eso no digo que ahí yo he tenido clientes donde se conectan, pero ya, o sea, vamos en la mitad del procedimiento y ya está conectado. Pero esos son casos particulares entre lo masculino y lo femenino. O sea, pero las mujeres tienen un nivel de efectividad porque manejan el hemisferio contrario del cerebro y donde tienen la creatividad, donde tienen el amor, la belleza, lo tienen en otro proceso mucho más expandido y es mucho más fácil para poder entrar en terapia. Mm, ok. ¿Y cómo, descríbele aquí a la gente, cómo es una sesión típica o sea, lo más básico, pues, cómo podría ser una sesión típica de hipnosis? Mira, dependiendo del sistema, ejemplo, me va un cliente que yo sé que es un poco complejo, complicado, ejemplo, una mujer que está masculinizada, y no es que cuando digo masculinizada es que sea lesbiana, ¿ok? No sé, Sino el tema de energía que masculina. sencillamente maneja un patrón mental muy masculino y ve las cosas muy cuadradas, ¿ok? A la hora de la terapia, ya yo sé que yo necesito un mecanismo más lento, más pausado y mucho más largo en el tiempo para ejercer y que el cliente se conecte. Por supuesto que la intención del terapeuta es que entre en la sesión primera. No siempre es así. Raramente la persona no entra en la primera sesión, pero cuando ocurre este tipo de situaciones, entonces dependiendo, porque si de repente yo sé, yo tengo una cliente que me dice, Alberto, no, sí, yo sé que ya en el minuto 10 ya la cliente está, ya yo sé que yo automáticamente necesito cambiar la visión, o sea, o necesito sencillamente que se conecte ya, y punto, ¿te entiendes? O sea, aquí es donde entramos en el proceso que dependiendo de lo que el terapeuta ve, siente, percibe de lo que necesita. Pero en el trayecto es como si fuésemos a hacer una especie de meditación muy profunda, con musiquita de fondo. A veces podemos utilizar campanas, ahorita no tengo por aquí, pero podemos usar campanas, cuencos tibetanos, podemos usar distintos sistemas de herramientas para evitar sonidos externos, eliminar situaciones de vibraciones en la casa, en la oficina, donde se encuentre, también para armonizar que el cliente se calme del estrés, de la ansiedad o del momento que está ocurriendo. Hacemos el proceso vamos a decirlo, de técnico, de hacer la terapia como tal, como te dije, más lenta, más rápida, mediana o más larga, hasta que se llegue el proceso. Lo más importante para nosotros y la realidad es que en el tema de la hipnosis no es tanto el procedimiento que se usa, el tema es el rapport, se le llama técnicamente, la parte técnica de esa conexión con ese cliente, y esa conexión es lo que va a indicar de que el acceso sea más rápido o sea más lento. Porque si no existe ese rapport, no existe esa conexión terapéutica, automáticamente el cliente va a ir con todos los miedos y los temores que va, además de que el terapeuta me cayó mal. El terapeuta me dijo algo que a mí no me cae, el terapeuta me da mala espina. O sea, cuando ya ocurre eso, automáticamente vamos a tener situaciones que van a ejercer una fuerza opositora a que la hipnosis ocurra. Entonces, son distintos sistemas, siempre es un sistema distinto. Y bueno, por supuesto que la clave está en la consulta previa para hacer la hipnosis. Que la gente dice, no, yo llévame hipnosis de una vez, pero chévere, yo te llevo hipnosis de una vez, pero ¿qué voy a buscar? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué quieres encontrar? O sea, se necesita hacer una consulta previa, exploratoria, para poder trabajar.
Adalberto, ¿y existen contraindicaciones para hacer la hipnosis? La persona, o sea, tú dirías, no, tales personas no podrían hacer hipnosis. Bueno, los niños no deberían hacer hipnosis. Yo diría que los padres, si quieren resolver situaciones de los niños, son los padres los que deberían hacer la hipnosis. ¿Ok? Personas que tengan algún tipo de tratamiento complejo, complicado, que tengan tratamientos psiquiátricos, algún tipo de medicación a nivel de tema mental, lo indicado es que esté limpio en el proceso de cualquier química a nivel neurológica. Por ejemplo, personas que vengan desde la rabia, desde el conflicto. Quiero sanar esto porque ya estoy harta de esta situación, ya yo estoy harta de... Cuando vienes ya con emociones, sentimientos o situaciones que están basadas en la baja vibración, ya automáticamente lo adecuado es que haya unas terapias previas. Pero por lo general, a los niños no es conveniente, a menos que sea algo extremo, entre la vida y la muerte, diría yo, donde, bueno, y que nadie se quiera hacer responsable, pero lo ideal son que los padres se puedan hacer responsables porque los niños son el reflejo y el espejo de lo que traen los padres. Ok, después de los 18, 20 años, todo lo que tú quieras, pero antes de eso, no es recomendado. Adolescentes no se recomienda tampoco. Mira, a menos de que estemos hablando de temas donde ya hay adicciones, donde ya hay una problemática mayor, donde ya hay un problema muy complejo, pero siempre, siempre lo ideal sería que los padres hicieran terapia de la manera que sea, porque los padres son el reflejo del conflicto de los niños. Así que Mujeres bien, embarazadas. ese es el otro punto. Yo no hago hipnosis con las mujeres embarazadas. Menos mal que me lo recuerda, sí. Con mujeres embarazadas no hago. ¿Por qué? Porque en la conexión con el cordón umbilical y con el proceso mental de la mujer embarazada es único y tanto lo que pase afuera como adentro va a quedar como grabado. Entonces, si yo hago una sanación o un tema de resolución o de cambio en la madre, automáticamente va a ejercer fuerza y poder la niña o el niño y va a condicionar o va a generar efectos secundarios. La idea es que ya haya pasado por el embarazo y que ya tenga una cuarentena discretamente ya realizada y poder entrar a hipnosis en caso de que requiera hipnosis después de, por ejemplo, para un proceso postparto. El posparto también tenemos procesos depresivos y todo el tema, entonces ahí se podría trabajar con eso, pero ya no tiene una situación de peligro, de riesgo. O sea, con embarazo, todo lo que, no se, lo que se puede evitar, maravilloso. Claro. ¿Y cómo se siente? Bueno, yo lo sé por experiencia, pero explícanos así más o menos cómo se siente una persona cuando está bajo los efectos de la hipnosis en la sesión. Mira, cada ser humano es un mundo, es un universo. Hay personas que se sienten cansadas, hay personas que se sienten felices, hay personas que se sienten eufóricas, hay personas que sienten despiertas con sensaciones en el cuerpo. Me dicen, hay momentos donde me siento como un poquitito como bajón, me siento muy fuerte. O sea, las sensaciones, los sentimientos dependen del cliente al que se está trabajando y las sensaciones son diversas. El punto es que hay personas que tienen la facultad de la clarividencia. Y hay personas que he tenido clientes que abren los ojos y todo lo demás y se quedan viendo cosas de ese otro cliente. Hay que hacer trabajo para poder cerrar el canal y ya se acabó, ya no quedas con ojos abiertos viendo nada. O sea, hay gente que tiene ese poder. No todo el mundo es así, eso como que uno en un millón, pero pasan cosas, sensaciones y sentimientos. La sensación más importante es la de sanación y curación y a veces la sanación y la curación se ven en las lágrimas. Y hay gente que dice, yo no quiero llorar. Y digo, no, es que en esas lágrimas es que vas a botar todo lo que tienes que botar, sacar todo lo que tienes que drenar. Y esas son las lágrimas de la sanación, de la curación, del entendimiento y de la toma de conciencia. Gorda, tú hiciste una hipnosis con Adalberto.
Estábamos hablando de eso, preparando este episodio, que recordando a Alberto esa oportunidad que compartimos un curso de hipnosis y me hiciste practicando y fue maravilloso el cierre de duelo de aborto. Y de verdad a mí eso me marcó, o sea, yo tengo todavía, cuando tú estabas hablando, recordaba la imagen, las sensaciones y lo profundo que esto fue en mi vida y lo importante, lo que representó para mí. O sea, de verdad, uno no se da cuenta de esto hasta que lo vive, uno no sabe lo que es hasta que uno vive. Experiencia. Y eso está interesante para que la gente lo sepa. Cuando se vive un proceso de hipnosis y la conexión es plena o es total, porque a veces hay conexiones que son parciales de la hipnosis, cuando es plena y es total, es un recuerdo para toda la vida. Son imágenes, sensaciones y sentimientos que no se olvidan. Eso queda ahí como un chip informativo sanador, donde puedes recordar los eventos desde la toma de conciencia, desde la luz, desde el perdón, desde la aceptación, desde la liberación, a diferencia, fíjense esto, a diferencia de cuando uno tiene un recuerdo intoxicado de oscuridad, pero que tiene luz. Mira lo que estoy diciendo aquí, intoxicado de oscuridad, pero que posee luz. Eso significa que nuestro cerebro mecánicamente se fija más en lo malo que en lo bueno. Y muchas veces nosotros nos acordamos que mi papá me pegó, me golpeó y me pegó y me pegó y me golpeó, pero se nos olvidó que ese papá dio amor, dio caricias, dio cariño, compraba, hacía, pagaba, llevaba, traía y hacía toda una cantidad de cosas que suman un 99 o un 90% de cosas buenas, pero en la intoxicación del dolor y de la frustración vemos solo la oscuridad. En la hipnosis podemos ver todo el acontecimiento desde la toma de conciencia, donde la luz y la oscuridad entran en juego y donde la luz de la conciencia toma la energía del espíritu del cliente para mostrar, mire, la veracidad, la verdad. Mira, oye, chévere, sí te pegó, pero te pegó por esto, esto y esto. Y lo tenía que hacer porque era necesario. Pero también te dio y te hizo esto. Y cuando tú ves todo eso, tú estás en conciencia y dices, no, si más bien no me pegó, tenía que haberme pegado más. Cuando entras en esa conciencia, dices, no, sí, más bien salí gratis. Me tenía que haber dado más cuero. Pero solamente en conciencia puedes ver ese punto. Desde la inconsciencia no vas a ver nada de eso. Adalberto, igual las experiencias, bueno, que particularmente he vivido yo también con los casos de cierre de duelo de familiar. Entonces también que le estaba contando a Nayibe que tuve un caso de comenzando yo a hacer terapia, practiqué, vamos a decir, así como sigilosamente, empezando, gateando con la experiencia de la hipnosis, y le hice una hipnosis de cierre de duelo de familiar a una persona y me la encontré después de unos años. Y me dijo, mira, esa vez desde que yo me encontré con mi papá, todo me cambió, la vida, bla, bla, bla. O sea, qué belleza, ¿no? De que lo que tú dices, la persona pasa los años y para toda la vida te queda esa experiencia vívida de haberte encontrado con tu familiar nuevamente, que desencarnó, que no importa cuántos años pasaron, no importa si tú estuviste chiquita, si no la conociste, si, cómo fue, y la persona vive la experiencia. Es maravilloso. Y queda para toda la vida. Eso es lo maravilloso de la hipnosis. Y como le digo, lo maravilloso de la hipnosis, que es la maravilla, es que con a ojos cerrados ves la película completa. Te trae la película completa, sensaciones corporales, todo. Eso es un punto de los mitos también, porque las personas pueden creer que estar en hipnosis es estar en un estado inconsciente. Entonces me da miedo hacer la hipnosis porque pienso que no sé qué me van a hacer. Eso es Ujú. otro mito que es importante aclarar. En este punto es muy importante el marco ético del terapeuta, del ejecutor de la hipnosis, el recorrido, la trayectoria, y también el propósito. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, pero uno de los campos más
mm, con un poco más de falta de prestigio, por decirlo de alguna manera, es la parapsicología. Dentro del proceso de la parapsicología, la parapsicología maneja la psicología como una versión adelantada al tiempo, pero maneja la hipnosis dentro de sus procesos educativos, ¿sí? Entonces, esos procesos educativos con ese nombre tan particular para psicología, que es lo paranormal, que evalúa, ve y toma en cuenta cosas que la psicología común tradicional no toma en cuenta, automáticamente genera como una brecha entre lo que es aceptable y lo que no. Y lamentablemente en los tiempos antiguos, hace mucho tiempo atrás, vamos a hablar de 30, 40, 50 años, y que cuando se hablaba de hipnosis, se hablaba de la parapsicología. Y bajo esos términos me encontraba situaciones donde la ética no era un renglón muy particular donde se manejaba ese tipo de cosas. Entonces, eso generó una brecha entre la ética, la moral y las buenas costumbres y lo que es adecuado y lo que no a nivel terapéutico, marcando hitos, marcando mitos en este tema de la hipnosis y desprestigiando de otra vez el sistema terapéutico como tal, hasta que de nuevo las terapias se amplificaron y entraron en nuevos procesos y llevaron la hipnosis de nuevo a su lugar correspondiente, que es el del sistema terapéutico. Ejemplo, le recomiendo a la gente, si ve a un hipnotista en la calle, no se acerque. Si ve a un hipnotista de circo, no se deje hipnotizar. Lo adecua, o sea, si usted es esclavo de que su mente pueda tener la capacidad de dejarse hipnotizar, porque ¿sabes qué es la hipnosis? Las redes sociales. ¿Sabes qué es hipnosis? La televisión. Si se deshipnotiza en la televisión y en las redes sociales, y usted deja que alguien en la calle lo hipnotice, tú no sabes qué van a hacer con ustedes. No a no a la hipnosis de circo, no a la hipnosis callejera. No, no haga, no entre ese juego así quiere experimentar, porque no es adecuado. Bueno, y yo hablando, para la que la gente sepa, yo me he hecho ya varias hipnosis con Adalberto y de verdad que uno se acuerda de todo. O sea, uno en el proceso se acuerda de todo y uno sale de la hipnosis acordándose de todo. Y uno no queda ni traumatizado, ni pegado, sino sales, claro, sales con sentimientos a lo mejor encontrados, puedes salir triste, puedes salir, son muchas emociones las que se pueden vivir, pero al final, con los días, desde mi experiencia, es como que si se destapa otro nivel, como que pasamos a otro nivel de Mario Bros. Ujú. Llegamos a otro castillo y Tal abrimos cual, el siguiente nivel. tal cual. Entonces, es una experiencia que para mí vale la pena y me ha ayudado, como dice Alberto al principio, a montarme en ese avión y a dar ese salto cuántico a mejorar y a sanar de una manera más rápida esa cirugía cuántica que al final nos ayuda en este proceso. Claro, completamente. Esa es la idea es esa sanación y ese reconfortar y ese retomar a la felicidad al soltar esas maletas llenas de vacíos, de dolores, de traumas y de conflictos transgeneracionales o personales de este tiempo o de este momento aquí y ahora. Pero ese es el tema, sanar. Adalberto, y con esta trayectoria, con estos 33 años, ese número maestro de tu experiencia, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva del futuro de la hipnosis? ¿Cómo lo ves? Claro, ya nos asomaste con lo de la inteligencia artificial. Sin embargo, de forma general, a nivel de todo lo que es el gremio de terapeutas, sanadores, bueno, como si quieras llamar, pues, de personas que acompañan estos procesos de vida. ¿Cómo Ok, ves tú? mira, la hipnosis, hay sistemas terapéuticos que requieren la permanencia en el tiempo. Ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis lacaniano, freudiano, jungiano, permanecen a través del tiempo. La hipnosis como tal, como sistema, permanece en el tiempo. Creo que lo que evoluciona, y aquí es donde entra el tema de la evolución de la hipnosis, es el sistema terapéutico que ejerce el profesional en la hipnosis. Ejemplo, o sea, por ejemplo, yo
yo trabajaba de una manera determinada hace 4 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, y a través de la evolución de conocer otros sistemas terapéuticos, yo digo, pero ¿y si puedo buscar esto? ¿Y si puedo encontrar esto? ¿Y si cambio esto? ¿Y si en ese proceso evolutivo está realmente el tema? ¿En cuántos sistemas terapéuticos que puedan apoyarnos el día de mañana, en el futuro, van a condicionar lo que estamos buscando en la hipnosis? Con orígenes. De repente no necesitamos pasar 4 generaciones atrás de una en una, sino que llamamos al abuelo que hizo el rollo, mira abuelo, aquí está, necesitamos desbloquear esto. Y no necesitamos hacer los protocolos adecuados y necesarios, sino que saltamos protocolos. Yo creo que para el día de mañana saltar protocolos va a ser necesario, pero eso va a depender del sistema terapéutico que nos ayude a evolucionar en el... Bueno, Adalberto, hasta aquí nos trajo el río el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Por qué no le comentas aquí a los oyentes dónde te pueden encontrar? Bueno, mi teléfono sería creo que más 58, es 412-7737-451. Estoy en Venezuela, en las redes sociales, en el Instagram como Barrera Adalberto, en el Facebook como Adalberto Barrera, y bueno, en YouTube Adalberto Barrera también. Entonces, ahí estamos a sus órdenes. Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy entretenida, la importancia de que te saquen las preguntas y todo el tema es clave, fundamental para poder sacar el tema como tal. Si no, nos volvemos monotemas, o sea, a lo que es y ya, pero la importancia de preguntas concretas, precisas, desde el cliente, ¿ok? Es maravilloso. Muchísimas gracias. Vamos a dejarles la información, toda la información, Alberto, en la caja de descripción de cada una de las plataformas donde estamos. Y de verdad, muchísimas gracias. Me encantó esta conversa de hoy. Y a todas las personas que nos están escuchando, también súper agradecidas por estar con nosotros en este otro episodio de Cómo Vaya Viniendo. Recordar nuestras plataformas en Spotify, bueno, donde quieran que nos estén escuchando, Apple Podcast, el canal de YouTube y en nuestro Instagram como @vaya viniendo. Y bueno, ahí vamos a dejar los detalles de los enlaces y esperando también pues el feedback. Es interesante abrirnos a es una conversación colectiva, que no sea nada más en esta triada, sino también pues a las personas que quieran seguir ampliando esta información. Claro que sí. Bendecido, muchísimas gracias por la invitación. Felicidades, que continúen en este proyecto, dando luz a la humanidad, a toda la gente que lo necesita. Maravilloso, continúen así. Bueno, y espero que la siguiente invitación, a ver cuál va a ser el tema que tocaremos. Ay, claro que sí. Gracias. Bendiciones, estamos en contacto. Bye, bye. Y así, con la mente abierta y el corazón dispuesto, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio le llegue al que le tenga que llegar. Recuerden, la vida es una arepa y hay que disfrutarla con todo. A ver, mi gente, ¿qué les dejó este capítulo de hoy? Compartan sus experiencias en los comentarios o en nuestras redes sociales. Que la vida los sorprenda con cosas maravillosas. Los invitamos a seguir explorando estos temas que nos motivan a crecer y a seguir echando cuentos sabrosos. Y como siempre, como vaya viniendo. Estamos en sintonía y hasta la próxima.